Sí, ya estamos conectados con el doctor Saúl Pineda. Vamos a Bogotá directamente. Tenemos el grato placer de saludarlo, doctor, agradeciéndole de antemano su disponibilidad y voluntad para ayudarnos en el tratamiento de este tema. Bienvenido a Magazine Ciudadano. Lo escucha toda la Guajira, las Antillas holandesas. Allá en la costa, un gran saludo y estoy a sus órdenes para las inquietudes que usted tenga. ¿Cómo no? Sí, doctor, antes de entrar en contacto con usted, nosotros hablábamos de la trascendental importancia que tiene que los sectores o las regiones o los departamentos de Colombia avancemos en este tema de la competitividad, que es un tema macro, que es un tema realmente pesado, que integra muchos conceptos. Doctor Pineda, ¿cómo se define la competitividad de los departamentos? ¿Cuáles son las variables y cuáles son los factores que ustedes tienen en cuenta para trabajar estos temas y definir estas posiciones? Muy bien. Efectivamente, la competitividad por tres condiciones fundamentales. Uno, las condiciones básicas que tienen que ver con su y la salud básicas, pero también, desde luego, con elementos tan elementales como los servicios públicos y la infraestructura para garantizar, digamos, las bases del desarrollo. En segundo lugar, con unas condiciones de eficiencia que tienen que estar referidas fundamentalmente a la educación superior, al buen funcionamiento de los mercados, a las oportunidades laborales de la población. Y en tercer lugar, a unas condiciones que podríamos llamar de diversificación, de valor agregado, que es la capacidad que tiene la base económica regional para generar empleo de calidad, para que sus empresas ganen espacios en el mercado interno y en los mercados internacionales, y sobre todo la capacidad de las empresas para innovar, para ganar mercados a partir de la diferenciación de sus productos. Así pues que condiciones básicas, condiciones de eficiencia y condiciones de generación de valor agregado que generen al mismo tiempo empleo de calidad y calidad de vida para la población en un contexto de respeto al medio ambiente son las condiciones de una región competitiva. Doctor Saúl Pinedo, le queremos decir que lo escuchamos fuertemente y muy claro, y lo escucha toda la Guajira, está muy interesada, sobre todo el sector académico del departamento. Bueno, ¿cuál es la metodología o cómo es la metodología que ustedes utilizan para definir estos planteamientos, para definir estos resultados? ¿Cuál es la metodología para que la gente más o menos entienda en contexto de qué se trata realmente este importante estudio? De que el Foro Económico Mundial se une todos los años a finales de enero en Davos, Suiza, como usted lo recordará, tiene una serie de mediciones muy interesantes que permiten compararse los países en esas condiciones básicas que yo le he mencionado, las condiciones básicas, las condiciones de eficiencia y las condiciones de generación de valor agregado. Y lo que hicimos fue, en estos tres pilares fundamentales, hacer mediciones en cerca de 90 variables, con la diferencia en relación con el Foro Económico Mundial, que nosotros no medimos con encuestas, como generalmente hace el foro, sino con indicadores duros, es decir, con cifras reales extraídas del Sistema Nacional de Información, del DANE, de Bancoldex, pero también, desde luego, de la DIAN, de todos de todas las agencias que generan información regionalizada en el país, y es con base en ello que pudimos claramente identificar comparativos en esas 90 variables para un grupo de 22 entidades territoriales, es decir, 21 departamentos dentro de los cuales está contemplado La Guajira y la ciudad de Bogotá, entendiendo que Bogotá actúa en la práctica como una gran región y que conviene que refiramos la competitividad de nuestras regiones, de nuestros departamentos, a las dinámicas que tiene Bogotá, con el fin de que tengamos allí un elemento de comparación muy importante. Bueno, doctor Pineda, otra cuestión que es bien importante aquí es la calidad
de las instituciones públicas. Creemos que entre los factores que ustedes miden, este factor es determinante. Las empresas públicas y privadas, que son los que realmente son el motor para impulsar un buen nivel de competitividad en las regiones. ¿Cómo estamos en La Guajira en ese aspecto, doctor? Bueno, ha tocado usted un tema neurálgico de estas mediciones. Nosotros creemos que una de las condiciones básicas del desarrollo competitivo de una región es el funcionamiento de sus instituciones, es decir, la transparencia del sector público, la eficiencia del sector público, pero también la capacidad de las entidades del sector privado, las cámaras de comercio, los grupos de rotarios, los gremios, para hacer seguimiento y veeduría del desempeño administrativo de las regiones. Y hay que decirlo con toda sinceridad, en el tema de las instituciones, a La Guajira no le fue bien en esta medición. Aparece en el puesto número 20 entre las 22 entidades territoriales comparadas, y tal vez los desafíos más importantes están, en primer lugar, en la eficacia, en los requisitos legales, en la capacidad administrativa y de gestión del departamento, donde está en el puesto número 16, en la gestión fiscal, que tiene un puesto poco promisorio, que es el número 18, y en el índice de gobierno abierto, es decir, en la capacidad del gobierno para dar cuenta de sus realizaciones a la ciudadanía, para plantear transparencia en la contratación. Al departamento le va a regular porque está en el puesto 20 entre los 22 entes territoriales comparados. Y en los temas de seguridad y justicia, que también hacen parte de los aspectos institucionales, en temas como tasa de secuestro, homicidios, tasas de extorsión, eficiencia de los jueces, facilidad para cumplir los contratos. En esa seguridad y justicia el departamento está nuevamente de último entre todos los departamentos comparados. Bueno, uno de los factores importantes también, doctor, es el factor de la educación. Ahí también estamos muy atrás y presentamos unas deficiencias anacrónicas, realmente perversas, se puede decir. Ustedes desde allá, desde su visión, desde la Universidad del Rosario, mirando estos contextos que ustedes los manejan de una manera tan cercana, ¿qué nos podrían ustedes aconsejar? ¿Qué nos podrían ustedes, digamos, que sugerir con respecto a estos sectores tan determinantes también, porque la educación es un sector determinante para empezar a mejorar en alguna manera estos indicadores? No hay ninguna duda, usted lo ha planteado con toda claridad. Cuando un departamento quiere desarrollarse de manera competitiva, tiene que sustentarse en la cobertura y en la buena calidad de su educación básica y media, y desde luego avanzar hacia las coberturas y la calidad en la educación superior, porque esa es una condición de equidad social, es una condición de acceso a empleos de calidad, y en todo caso es una condición de acceso al desarrollo. Así que por eso mismo resulta preocupante que en este indicador de competitividad departamental construido entre el Consejo Privado de Competitividad y la Universidad del Rosario a través de su Centro de Pensamiento en Estrategias Competitivas, La Guajira nuevamente tenga un desafío muy importante que atender, porque para darle algunas cifras, en educación básica y media, el departamento está de nuevo en el último puesto entre los 22 entidades territoriales comparadas, y eso es así fundamentalmente por los problemas de cobertura neta en preescolar, la cobertura neta en educación primaria y la cobertura neta en educación secundaria, donde de nuevo aparece el departamento en los últimos puestos, pero además con un desafío enorme en la calidad de la educación, que como usted sabe es lo que garantiza además en el largo plazo la solución de los grandes problemas del desarrollo. En el puntaje de las pruebas Saber 11, es decir, en las pruebas TIC, como todavía las mencionamos, el departamento está en el puesto número 21 entre los 22 comparados. En las pruebas Saber 5, que es la que se le hace a los muchachos cuando terminan la primaria, está en el puesto 22. Aquí vuelve a aparecer en el número en el número que no nos gustaría seguir pronunciando, el final
el de la parte de atrás, y particularmente en las brechas de calidad entre colegios públicos y privados. Nuevamente el departamento aparece allí con grandes desafíos. Y ni qué decir de la educación superior, porque está claramente demostrado que en la medida en que los jóvenes accedan a mayores niveles de educación, tienen mayores oportunidades de empleo y de generar mejores ingresos. Allí nuevamente, tanto en calidad como en cobertura de la educación superior, el departamento aparece en el puesto 22. Y todo esto es importante decirlo, no para que sigamos de alguna manera ensañándonos con las cifras, sino para decir, aquí están las oportunidades de mejoramiento, aquí están las posibilidades de medirnos con otros departamentos del país, para que la clase política, para que las instituciones, para que el sector privado se ponga la mano en el corazón y entienda que un departamento tan hermoso, con tantos potenciales de desarrollo, con unas gestiones importantes en otros frentes, como es el caso de las exportaciones, por ejemplo, del carbón, pero también con las hermosuras turísticas que uno puede percibir en la Alta Guajira y en la Media Guajira, merece una mejor gestión de su desarrollo, y esto es una obligación, es una responsabilidad, sí del sector público, pero también del sector privado y de la academia. Estamos con el doctor Saúl Pineda Hoyos, que es el director del Centro de Pensamiento en Estrategias Competitivas de la Universidad del Rosario. Doctor, aquí hay otro de los factores que me llama la atención, y es el factor de infraestructura, que es determinante. Es crítico en esto del desarrollo, sobre todo el desarrollo económico de una región. Este año nosotros estamos presentando un puntaje del 2.25 y estamos en el puesto 21. Y el IDC del 2013 presentó un guarismo del 2.66, pero estábamos en el puesto 22. No entendemos muy bien esto. Bajamos un poco en el porcentaje, pero subimos de puesto. Sí, efectivamente tiene que ver con el hecho de que hubo unos cambios metodológicos que probablemente se expresan en el hecho de que pasamos de cerca de 81 variables duras que estábamos midiendo el año pasado a las 90 variables que ya le mencioné al comienzo, y es muy probable que como la infraestructura fue uno de los pilares que más variables nuevas recibió para efectos de hacer unas mejores mediciones, el balance final le permita a La Guajira mejorar ligeramente, digamos, en esos guarismos. Pero yo también llamaría aquí a la reflexión para que no nos pongamos demasiado optimistas en esta ligera mejoría, porque efectivamente, como usted lo dice, en infraestructura estamos en el puesto 21, y esto está asociado fundamentalmente al hecho de que en cobertura de servicios públicos y en calidad del servicio, de los servicios públicos, estamos entre el puesto 19 y el puesto 22 entre los departamentos del país, que particularmente en lo que tiene que ver con la infraestructura de telecomunicaciones, particularmente la penetración de Internet, que es una de las condiciones de inclusión social de nuestros niños y nuestros jóvenes, en un momento en que estamos claramente en una sociedad de la información, y ubicarnos en el puesto 22, es decir, nuevamente en el último lugar en materia de tecnologías de información y comunicación, llaman la atención sobre la necesidad de hacer esfuerzos enormes en la infraestructura, que repito, ciertamente tienen que ver con los servicios públicos y con la conectividad vía aérea y vía terrestre, pero también tocan con la inclusión en la sociedad del conocimiento, donde claramente el departamento tiene enormes desafíos que atender en los próximos años. Doctor Saúl Pineda, hay otro indicador que es el tamaño del mercado. Ese sí nos llama poderosamente la atención, porque en ese fue el que crecimos más en Compañía del Cauca, y ocupábamos en el índice del 2013 el puesto 11 con 5.39, y en este ocupamos el puesto 9 con el 5.21. Explíquenos, para que la gente entienda realmente en qué consiste esto del tamaño del mercado y por qué La Guajira está tan arriba. Aquí, en el tamaño del mercado, estamos midiendo efectivamente dos
indicadores concretos. Uno, el tamaño del mercado interno. Ciertamente allí a La Guajira no le va tan bien porque estamos hablando de un departamento, digamos, con una población relativamente pequeña y bastante dispersa en el territorio, pero donde claramente le va mejor a La Guajira es en el tamaño del mercado externo. Es decir, hoy por hoy el país exporta a un grupo aproximado de 100 mercados con origen en las exportaciones de carbón, y ustedes son fuertes, digamos, en ese rubro. Por eso aparecen allí en el puesto 6 entre los 22 departamentos, e incluso aparecen como el departamento con un grado de apertura comercial mayor. Allí aparecen ustedes en el primer puesto entre todos los departamentos del país. ¿Qué significa eso? Que ustedes tienen, tanto en cantidades como en valores, un crecimiento importante de un rubro que está entre los 4 productos más exportados por el país. Me refiero específicamente al carbón, y eso obviamente habla del aprovechamiento de un potencial en un minero energético que es importante. Lo que hay que señalar es que este tipo de bonanzas se han originado fundamentalmente en los altos precios del petróleo y del carbón en los últimos años, pero como todos sabemos, esta situación está llegando a su fin. Y es muy probable, en consecuencia, que el departamento tenga que mirar sus ojos hacia la diversificación productiva para no depender de un producto que es vulnerable a la variación en los precios internacionales. Y por eso mismo los grandes retos que se tienen por parte del departamento en este momento es cómo mejorar su diversificación productiva y cómo mejorar la dinámica empresarial en sectores complementarios, ciertamente del turismo, pero también de otros sectores productivos que para ustedes son importantes, con el fin de reducir al máximo la dependencia de un solo producto, que es el que está explicando en gran medida su grado de apertura comercial y el tamaño de su mercado externo. Estamos con el doctor Saúl Pineda Hoyos, que es el director del Centro de Pensamiento y Estrategia Competitiva de la Universidad del Rosario. Bueno, ya vamos terminando, doctor, pero esta pregunta yo creo que es, como dice por ahí algún amigo mío, imparagitable. Es la eficiencia de los mercados, que tiene que ver mucho con lo que usted ahorita nos ha hablado de la diversificación. Y en eso estamos muy abajo, estamos en el 22 con 2.7. Es realmente eso lo que se mide ahí, ¿no? ¿Aló? Usted me recuerda, por favor, nuevamente, porque acabo de perder un poco la señal. Bueno, ya estamos, ¿me escucha? Yo lo escucho perfectamente. Sí, señor, ahora sí. Bueno, hablábamos del anterior punto, pero hay uno que es conectivo, al que usted se refería de alguna manera, es la eficiencia de los mercados, en el cual sí estamos muy abajo, estamos en el 22, 2.70 es el puesto que tenemos ahí. Eso tiene que ver con la diversificación del mercado, eso tiene que ver con hacer más eficientes las estrategias para desarrollar otros sectores, como usted hablaba, ¿no? Sí, efectivamente, digamos que cuando se ve el conjunto de los mercados, la posición de ustedes no se ve tan crítica, es decir, esto habla del potencial de la economía de La Guajira, porque en términos de eficiencia de los mercados ustedes están en la posición número 9 y registran muy bien en temas como grado de apertura comercial, como ya lo mencioné, en la facilidad para registrar propiedades. No les va mal en las consultas y trámites en línea. De hecho, la tasa de desempleo es una de las tasas de desempleo más bajas del país. Y de alguna manera esto señala, digamos, el potencial que tiene en este momento la economía para crecer sobre una base sostenida. Lo que parece claro aquí, más importante, es que aún faltan las bases del desarrollo productivo, porque vean ustedes que en desarrollo del mercado financiero ustedes están en el puesto 22, como usted bien lo señalaba, y todos sabemos que tener una buena palanca financiera es una condición necesaria para poder mejorar el desarrollo productivo. Y ni qué decir
de todos los temas de innovación y dinámica empresarial. Ahí ustedes están en el puesto 22, porque la investigación de las universidades no es una investigación de calidad, porque la tasa de natalidad empresarial neta, es decir, la perdurabilidad de las empresas cuando se crean, no es lo suficientemente sólida. Estamos en el puesto 20 de 22 departamentos, y aún en términos del número de empresas por número de habitantes, es decir, la capacidad de emprendimiento de la región, que es lo que garantiza que aprovechemos realmente las oportunidades y generemos calidad de vida, todavía nos muestra un exiguo puesto número 19, lo que señala el enorme potencial que tiene la región, pero también las importantes tareas de las instituciones locales, de la Cámara de Comercio, de la Gobernación, de la Alcaldía, de los gremios, para identificar acciones concretas en el marco de la Comisión Regional de Competitividad con el fin de diversificar productivamente la Guajira y generar condiciones mucho más favorables para su desarrollo. Tiene mucha razón, el papel de estas instituciones es básica, es determinante, es esencial para que avancemos un poco, hombre, y empecemos a salir de este enclaustramiento de subdesarrollo al que estamos nosotros condenados, doctor Pineda, teniendo tantos recursos, teniendo tantos factores potenciales. Bueno, doctor, la verdad, esta es una charla muy interesante con usted, pero nos falta una partecita, nos falta el tema de deforestación. Ustedes tienen un tema de deforestación también medidos ahí, y La Guajira está en el segundo lugar después del Meta, algo que verdaderamente nos preocupa mucho, ¿no? Sí, bueno, hay que señalar que en esta materia debemos ser más cuidadosos, porque bueno, el Meta es una región de colonización y la actualidad, que como el Bichada o como en general la Orinoquía están muy en riesgo en este momento de deforestación como resultado del aumento de la frontera agrícola. Las condiciones desérticas de la Guajira explican en gran medida esta situación, pero al mismo tiempo llaman la atención sobre la necesidad de que aquel espacio verde del cual ustedes también disponen en una parte importante de la geografía regional sea preservado, precisamente para el desarrollo de actividades productivas en el sector agrícola, en el sector pecuario, pero también en el sector forestal, y llaman la atención ciertamente sobre la necesidad de que en medio de los desafíos de una geografía que todos conocemos muy bien, se preserven aquellos espacios para garantizar que el medio ambiente, para garantizar que la producción de alimentos sea posible y se potencie de la mejor manera. Así es, doctor Pineda. Bueno, llegamos al fin de esta entrevista, doctor. Sabemos que usted es una persona que hoy está requerido de manera permanente por los medios, porque este es un informe que consume todo el mundo, consumen las academias, consume el país, consume la institucionalidad, y yo los felicito a ustedes por estar desarrollando un trabajo tan determinante y tan importante para que empecemos a pellizcarnos. Como lo dice usted, esto no es con encuestas, estos son con evaluaciones que se hacen de manera robusta y contundente de las verdaderas realidades en cada uno de estos factores, doctor. A ustedes muchas gracias por sus comentarios. Quiero felicitarlo a usted también por la seriedad con que acogió este informe y la manera rigurosa como ha venido haciendo con nosotros el análisis de las cifras. Creo que aquí queda un mensaje fundamental. La labor de las instituciones es llamar la atención sobre los enormes potenciales que tienen nuestros departamentos para mejorar su desarrollo sostenible, pero también es obligación de los medios, obligación de la academia, obligación de las entidades que tenemos que ver con la competitividad en el país, llamar la atención sobre las instituciones locales, particularmente sobre la clase política, sobre el sector privado regional, sobre el sector público, para que entiendan que una gestión transparente, que una gestión eficaz de los recursos, pocos o muchos de los que dispongamos, es una condición fundamental para construir sobre bases sólidas la democracia, pero sobre todo para construir sobre bases sólidas la calidad de nuestra vida, de la vida de nuestra población.
Tiene mucha razón, doctor Saúl Pineda. Nosotros nuevamente le agradecemos y no se preocupe porque vamos a estar pendientes de usted. Este magazine está estructurado exactamente para trabajar temas de esta manera y con esta profundidad. Entonces, nuestro agradecimiento, doctor, en nombre de Magazine Ciudadano, sus 14 emisoras y de todo el pueblo guajiro. A usted muy amable por la invitación y muchos éxitos en sus actividades periodísticas. Muy bien, muy agradecido. Bueno, teníamos esa posibilidad de hacer conexión con el doctor Saúl Pineda Hoyo, un especialista en estos temas de competitividad, nada menos y nada más que el director del Centro de Pensamiento en Estrategia Competitiva, CEPET, de la Universidad del Rosario, que desarrollan anualmente este estudio en compañía del Consejo Privado de Competitividad.